tema pasado estuvimos estudiando en qué consiste el asesinato criminal. De acuerdo a la Biblia, se limita solo a quitarle la vida física a otro. Hay algunos ejemplos que da la Biblia que en eso no solo se define el asesinato criminal. Por lo menos la Biblia hace referencia a 4 casos que, aunque le quite la vida física a otro, no lo define como asesinato criminal. Por ejemplo, por defensa propia. Otro ejemplo, el homicidio accidental. Si a usted se le dispara el arma, o usted atropella a alguien con su motocicleta o su automóvil, y ese alguien muere, no es asesinato criminal de acuerdo a la Biblia. Hay ejemplos que encontramos en los escritos de Moisés, como leñadores que salen al campo y mientras realizan su trabajo, a unos de ellos se les suelta el hacha de forma accidental y hiere al otro y el otro muere. La Biblia no lo define como un asesinato criminal, sino como un homicidio accidental. También hay otros ejemplos que da la Biblia y es referente a la guerra justa. Hay ordenanzas en las Escrituras a la guerra, donde Dios mismo ordena la guerra. Y ese Dios que dijo no matarás, también ha dado órdenes en algunos casos de guerra, donde hay países que no tienen fuerza para quitarse un dictador de encima. Dios puede levantar una guerra contra ese dictador y no se considera un asesinato criminal. Otro ejemplo que encontramos a la luz de las Escrituras, o caso, es la pena capital. Ese Dios que dijo no matarás, le dijo al Estado que a algunos criminales hay que quitarle la vida. Y al Estado no se le considera asesinato criminal. Solo lo puede ejercer el Estado en esos casos como un sistema de justicia y con algunos casos que la misma Biblia menciona como asesinos y otros casos más donde se aplica esto como un sistema de justicia. Cuando el Estado se corrompe, su sistema de justicia se corrompe, entonces Dios puede contarlo como asesinato de parte del Estado. Hay ejemplos en la Biblia donde los sistemas se corrompieron. El caso de la reina Jezabel, no sé si ustedes recuerdan ese relato bíblico de esta mujer. Jezabel era reina, esposa del rey Acab, y el rey Acab en una ocasión pasó frente a una granja y quería la granja y le pidió al dueño de la granja que se lo vendiera y no quiso vendérsela, y este hombre como un niño llega enojado a su casa, al palacio, y la reina lo ve en ese estado emocional y le pregunta por qué estaba así, y él le contó, y entonces ella decidió tomar medidas como Estado y matar al dueño de la granja. Dios lo contó como asesinato. Y hay varios relatos en las Escrituras acerca de esto. Hoy vamos a estar estudiando otro tema basado capítulo 5, versículo 27. Hay 6 ejemplos donde nuestro Señor Jesucristo está
explicándonos a que nuestra justicia sea mayor que la de los religiosos, escribas y fariseos. Los escribas y fariseos era una secta religiosa que existía en Israel, los cuales procuraban cumplir de manera estricta los mandamientos de Dios, supuestamente mandamientos de Dios. Pero ellos se centraban en lo externo, y Jesús dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos, porque nuestra justicia debe centrarse en lo interno. Por ejemplo, capítulo 5, versículo 21, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y dice el 22, pero yo os digo, cualquiera que se enoje es asesino. Cualquiera que guarde rencor, porque aquí la idea de enojo no es un enojo explosivo, una ira que aparece y de pronto se va, sino tiene que ver con un enojo que se mantiene con larga vida, es decir, resentimiento. Ahora en el versículo 27, Jesús nos va a definir en qué consiste el adulterio. Vamos a hacer lectura. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí nuevamente Jesús apunta a la motivación y también presenta una salida a la tentación sexual. La tentación sexual es una de las tentaciones más poderosas que nosotros los humanos podemos enfrentar. La tentación sexual, junto con la tentación del dinero y la tentación de la popularidad, es una de las tentaciones más poderosas. He titulado mi tema de hoy, ¿cómo vencer la tentación o el pecado sexual? Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, pedimos que nos guíes, guíanos, háblanos, sensibilízanos, que nuestro corazón no te resista, no resista tu palabra, Señor. Tal vez por nuestra propia condición pecaminosa, la tendencia es resistirte, Padre Santo. Te pedimos que nos sensibilices, Padre, a la voz tuya, a la voz de tu palabra. A través de tu Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo vencer la tentación o el pecado sexual? Aunque estrictamente Jesús está hablando del adulterio, podemos ampliar este tema al pecado sexual, no exclusivamente o solamente al adulterio. Lo primero que necesitamos hacer para vencer el pecado sexual es hacer una distinción entre la expresión sexual legítima y la expresión sexual ilegítima a la luz de la Biblia. Hay una que Dios permite y hay una que Dios no permite, y que Él la define como perversión.
o abominación. Para eso se escribe la Biblia, ayudarnos a definir entre lo que Dios permite y lo que Él no permite. Israel, cuando llega a habitar la tierra prometida, se conoce como la tierra de Canaán, allí anteriormente estuvieron otras naciones, y una de las razones por la que Dios decidió echar a las otras naciones era por sus problemas sexuales. Había una enorme perversión sexual, y Dios comienza a enseñarle a Israel, su pueblo, que distinguiera entre la expresión sexual corrompida y la expresión sexual sana. Vamos a revisar algunos textos que nos hablan acerca de esto. Vamos a centrarnos en primer lugar lo que Dios llama expresión sexual ilegítima, antibíblica o pervertida. Hay dos extremos. Uno de ellos, el celibato obligatorio, también es perversión. Veamos qué nos dice la Biblia en Primera a Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Castidad o celibato obligatorio. Hay varias formas como a lo largo de la historia, especialmente de la historia de la iglesia, ha manifestado este tipo de expresión sexual antibíblica. Se conoce de está dentro de la patrística, lo que se conoce como padres de la iglesia, también filósofo, teólogo, Orígenes. Orígenes vivió entre el año 185 y 254 de la era cristiana. Este hombre, cuando estudió Mateo 5, 27 al 30, que es el texto que vamos a estudiar hoy, convencido de que era un pecador, a la luz de ese texto, decidió castrarse. Y eso es antibíblico. La mutilación física. Algunos, a la luz de mal interpretar algunos textos, toman decisiones como esta. El celibato obligatorio es antibíblico. Tal vez que usted tome la decisión porque tenga un don espiritual, como lo dice la Biblia. Algunos también, a lo largo de la historia de la iglesia, decidieron encerrarse en monasterios, aislarse del mundo. Esto es tan antibíblico como inmoral también. La excepción que da la Biblia es un don. Si usted tiene ese don espiritual, solamente si tiene ese don espiritual, entonces no tenga su expresión sexual o relaciones sexuales. Y se llama don de celibato, 1 Corintios 7.
El apóstol Pablo en ese capítulo, él recomendó la soltería. Al que estuviese soltero, él dice, no te cases. Pero si tienes ese don, el don de celibato como un don. De lo contrario, él dice, cásense. Vamos a buscar el texto. Primero los Corintios 7. Capítulo 7. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo estaba solo, sin pareja, soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Está recomendando la soltería el apóstol. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Solamente si se tiene este don. De lo contrario, entonces también es perversión sexual. Otra forma de expresarse la inmoralidad sexual o antibíblica es el desenfreno o el libertinaje sexual. La Biblia menciona muchísimos casos de manera específica lo que considera un desenfreno sexual o un libertinaje sexual, que también es inmoralidad. Vamos a revisar algunos textos, cómo lo define la Sagrada Escritura. Yo le invito a usted que busque Levítico, capítulo 18. Aquí menciona algunos casos de manera específica, considerada como desenfreno sexual, libertinaje sexual, que también es inmoralidad sexual. Capítulo 18, versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Y de ahí en adelante comienza a mencionarnos los casos de incesto, cuando se tiene relaciones sexuales entre dos parientes muy cercanos. Versículo 7 nos habla de relación sexual, lo prohíbe Dios, entre un papá y su hija, entre una mamá y su hijo. Lo llama incesto o perversión. Dice el 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. En los versículos 9 y 11 prohíbe la relación sexual entre una madrastra y su hijastro, entre un padrastro y su hijastra. Es perversión, es inmoralidad. Versículo 10 prohíbe la relación sexual entre un abuelo y su nieta, entre una abuela y su nieto. Versículo 12 y versículo 13 de este capítulo, entre un tío y su sobrina, o entre una tía y su sobrino, es incesto. En el versículo 14, entre un tío político y su sobrina política, es decir, el esposo de su tía y así sucesivamente. Versículo 15 también llama incesto, prohíbe la relación sexual entre el suegro y su nuera, la suegra y su yerno. Versículo 16, entre el cuñado y la cuñada, es incesto. En el capítulo 20, versículo 11 y 12, dice cuál es el castigo: pena de muerte, lapidación, incineración.
Entonces, aquí encontramos de forma específica, mencionándonos las Escrituras, el desenfreno o el libertinaje sexual o la inmoralidad sexual, el incesto. 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. El homosexualismo. En el 20:13 lo pena con la muerte. 18:23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En el 20:15 y 16 lo pena con la muerte, lo que se conoce como zoofilia o bestialismo, también es inmoralidad. (19:29) no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. La prostitución también entra dentro de la inmoralidad sexual o el desenfreno sexual. 18:20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, el adulterio. Y hay otras cantidades de citas bíblicas que nos habla de esto. En el 22:25 al 27, estamos en Levítico. No, en Deuteronomio 22:25 al 27. Deuteronomio 22:25 al 27. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Violación sexual, también lo pena las Escrituras. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Las Escrituras es clara y especifica de manera muy, muy detallada la inmoralidad sexual. Hay que distinguir claramente cuándo es inmoralidad y cuándo no es inmoralidad sexual, a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué enseña la Biblia cuando es legítima la relación sexual? Y hay esposas, sobre todo esposas, que aunque es legítima, se sienten culpables después de un acto sexual. Dios estableció el acto sexual entre marido y mujer como santo, con triple propósito. Uno de ellos, procreación. Otro de ellos, el disfrute. Y otro de ellos, la protección de la inmoralidad, contra la inmoralidad. Vea usted lo que dice las Escrituras acerca de la procreación. Génesis 1:26.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. No hay otra manera de que la raza humana, de una manera legítima, nos multipliquemos, sino a través del acto sexual. Dios estableció, aquí encontramos a Adán y Eva, que los dice que los hizo a imagen de Dios, los hizo con su sexo, uno varón, el otro hembra. Antes de caer en el pecado, Dios le dijo: multiplíquense. Porque algunos han enseñado y han creído que el pecado de Adán y Eva fue el acto sexual. Incluso escriben sexo y la O con una manzana mordida, como si eso hubiese sido el pecado de ellos. Ya ellos tenían vida sexual antes de que entrase el pecado. La orden de Dios fue: multiplíquense. Triple propósito en el matrimonio, triple propósito en su vida con su pareja, que usted ha establecido una vida sexual con ella. Triple propósito: procreación, disfrute y protección contra la inmoralidad sexual. Miremos primero a los Corintios 7. Aquí hay una serie de instrucciones que Dios da a través de la pluma de Pablo. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El apóstol dice, bueno, está con la idea de la soltería, a los solteros y solteras, y a los viudos y viudas. Le está diciendo, le está dando unas recomendaciones de no casarse, de no tocar mujer. Aquí le está hablando a hombres. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces aquí lo vemos como protección contra la inmoralidad. Usted está soltero, usted está soltera, o separado, o viudo o viuda, y no puede aguantar su impulso sexual, entonces la recomendación que da el apóstol dice: cásense antes de que caiga en pecado sexual. Protección contra la inmoralidad. Dice el 3: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido. Dice el 4: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Está hablando de acto sexual. Está hablando también del disfrute entre marido y mujer. Recuerde, son triple propósito: procreación, protección contra la inmoralidad, pero también disfrute. Vamos a un texto que es más claro con el disfrute entre marido y mujer. Es Proverbios 5. Proverbios 5, versículo 18 al 19. Esta versión Reina Valera dice así: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Si usted lee el contexto, está hablando de acto sexual. Y está mandando al disfrutarse. Dice el 19: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre.
Entonces aquí está apuntando al disfrute. Hay que hacer una clara diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo que Dios dice, esto es inmoralidad y esto no es. Mientras estemos en lo que Él dice es bueno, disfrútelo. Pero es importante que lo primero que necesitamos hacer es distinguir entre uno y el otro. Las Escrituras da una lista muy clara de lo que Él llama inmoralidad sexual, en este caso. Recuerda el tema, cómo vencer el pecado sexual. Lo primero es distinguir entre uno y el otro. Lo segundo, tener convicción de que hay consecuencias muy graves con el pecado sexual. Una vez que lo cometemos, hay consecuencia. Eso nos va a perseguir y tarde o temprano nos va a alcanzar. Porque el Señor ha dicho en su palabra que Él no puede ser burlado. Aunque lo tengamos muy secreto, Él no puede ser burlado. Lo que sembramos, recogemos, cosechamos. El pecado sexual fue una de las razones por la que Dios destruyó a las naciones que ocupaban la tierra prometida, y Él lo llamó abominación, perversión. Y una de las formas de juzgarlo fue con la muerte. Mandó a lapidar. Veamos Levítico 20:10. Si usted me puede seguir y si no, escuche lo que dice las Escrituras. Levítico 20:10 habla de las consecuencias con el pecado sexual. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22:22. Viene a mi mente el caso de aquella mujer que fue llevada a Jesús. Y los escribas y fariseos la acusaban. Y le decían a Jesús, fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y lo que le estaban colocando una emboscada al Señor Jesucristo. ¿Y qué debemos hacer con ella? La ley decía que debía matarla. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? Si aquí el texto dice que a él y a ella, ¿dónde estaba el hombre que no lo llevaron? Tal vez era uno de ellos mismos, de los que estaban allí acusando. Tal vez. Por eso Jesús le dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. 22:22 de Deuteronomio. Si fueres sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. De manera drástica, ¿verdad? Era juzgado este pecado. El Nuevo Testamento dice que Dios lo juzga. Dice que el matrimonio debe ser sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo viene ese juicio? No lo sabemos, pero viene. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Tal vez entregándolo en una mente inmoral. Romanos habla de una mente inmoral. Cuando una persona pierde la moral y su mente se retuerce, cada vez se va hundiendo más y más y más en mayor inmoralidad, y puede caer incluso en la homosexualidad,
de acuerdo a Romanos 1, 21, 22 y 24. Dice eso. Ahí habla de la homosexualidad, producto de una mente inmoral. Hay consecuencias en el cuerpo. Primero los Corintios 6. Si me puede acompañar. Primero Corintios 6 habla de consecuencias en el cuerpo a causa del pecado sexual. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sabía usted que el preservativo, el condón, protege 65%? Es hecho de látex. Aunque se coloque un preservativo, algo te puede suceder en tu cuerpo. Porque las Escrituras lo ha dicho, Dios lo ha dicho. Peca contra su propio cuerpo. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el pecado de la inmoralidad sexual es contra su propio cuerpo. Hay consecuencias en su cuerpo. Es una forma entonces de vencer la inmoralidad. Número 1, hacer una clara distinción entre lo que es moral y lo que es inmoral. Número 2, tener convicciones de que hay consecuencia, tarde o temprano, le va a alcanzar o me va a alcanzar. En tercer lugar, hay que tomar control del deseo. Y ahí vamos a regresar a lo que Jesús dice. Nuestro Señor Jesucristo dice que la inmoralidad sexual comienza en el deseo. No tanto cuando usted se acuesta con esa otra persona, sino ya comienza en su mente. Comienza cuando estás viendo pornografía. Comienzas allí cuando tienes contacto en tu mente con un deseo desordenado. Mateo 5, 28. Vamos a leer el 27 para que tengamos el contexto. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Está hablando del deseo, ¿verdad? Es importante tomar control del deseo. Y qué difícil controlar el deseo. Mira a una mujer para codiciarla, dice. Parece que la tiene contra nosotros los hombres, ¿verdad? Porque no dice que mira a un hombre, a una mujer, a un hombre. ¿Por qué será? Esta palabrita o este verbo mirar, en su construcción gramatical en el original, está en un tiempo presente, es un participio presente, lo que indica que no es una mirada casual, no es una mirada involuntaria, que de una dama pasó por allí, mal vestida, o de manera seductora. No se refiere a eso, sino se refiere a una mirada intencional. Por eso muchos dicen que la mirada que peca no es la primera, sino la segunda, la que se queda siguiendo a la persona. Es intencional y repetida. Es tal vez buscar ese programa de televisión que sabemos que tiene una orientación sexual pecaminosa. O tal vez buscar esa aplicación y descargarla en el teléfono, que sabemos que lleva esa orientación sexual pecaminosa.
Se refiere a eso. Y la preposición para, miren su Biblia, mira para codiciarla. O sea, tiene el propósito lujurioso de codiciar. Tal vez ir a la playa para mirar a esas mujeres con trajes muy cortos. Tal vez el ir a la playa no es el pecado, sino lo que Dios sabe que te está moviendo dentro de tu corazón. Allí está el pecado. A eso es lo que se refiere Jesús. Jesús se refiere a la motivación que está muy dentro de usted o mía, que busca la excitación sexual. Una mirada pecaminosa, movida por un deseo pecaminoso, procede de nuestras propias concupiscencias o deseos desordenados. En 2 de Pedro, Pedro está describiendo un tipo de persona que es religiosa, por cierto. Tal vez pastor, tal vez predicador, tal vez maestro. Es un tipo de persona religiosa. Y Pedro, vamos a ese texto, 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Note cómo comienza el primer versículo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está hablando de personas religiosas que tal vez están dentro de una iglesia. Dice, antiguamente hubo profetas falsos, ahora va a haber falsos maestros. Y comienza a describir cómo son. Dice que van a introducir enseñanzas cargadas de herejías, y comienza a dar una descripción muy larga. Mira el versículo 14, parte de la descripción que da. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Se da cuenta? Y está hablando de personas religiosas que tienen una cantidad de características, pero entre ellos menciona los ojos llenos de deseos pecaminosos sexualmente. Los llama ojos llenos de adulterio. La Biblia menciona que hay algo que se llama carne, que son malos deseos. Y cuando la Biblia menciona las obras de la carne, lo primero que encabeza esa obra es adulterio. Y lo segundo que lo sigue es fornicación. Y ahí comienza el resto. Creo que el cuarto es lascivia, que es ese mal deseo que busca eso, la excitación de manera ilegítima. ¿Cómo puede usted o yo ponerle un stop al deseo sexual pecaminoso, que es algo tan fuerte? Les repito, es uno de los pecados o de las tentaciones más poderosas, la sexual. Vamos a Gálatas. Gálatas nos dice una forma de ponerle un stop a ese deseo sexual. 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es la manera. No alimentarlo. Allí está ese mal deseo. Tal vez usted y yo lo sentimos, pero dice: no lo satisfagas, no lo alimentes, y anden en el espíritu. Y el resto del texto describe qué es carne y qué es espíritu. Cuando usted lee el versículo 19, comienza a describir la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son
Adulterio. ¿Se da cuenta cómo comienza? Adulterio, fornicación, y allí continúa la lista. No satisfagáis, o no completar el deseo, porque la palabra griega tiene la idea de completar, no completar ese deseo. Parece que esto lo entendió Job, el que escribe el libro de Job. Job entendió esto. Y él dice que él hizo un pacto con sus ojos. Un pacto con sus ojos. Voy a leer el libro de Job. Treinta y uno, 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Es importante esto, sobre todo nosotros los hombres. Nosotros los hombres generalmente solemos excitarnos, o nos entra el pecado sexual o la excitación sexual por los ojos. Nosotros los hombres solemos hacer así. Esa es la estructura masculina. Y tal vez ustedes, las mujeres, tal vez no han entendido eso. Y por eso algunas de ustedes se visten de forma tan sensual y nos meten en problemas nosotros los hombres. Nosotros los hombres somos así. Por eso Jesús dijo, un hombre mira a una mujer. Y Job escribe diciendo, tuve que hacer un pacto con mis ojos, porque si no estoy en serios problemas. Así funcionamos los hombres, estimados hermanos. Sexualmente nos estimulamos a través de la mirada. Y es algo que tenemos que cuidar esa mirada intencional, hacer un pacto con nuestros ojos. Pero ¿qué dice la Biblia de ustedes, las mujeres? Porque el texto pareciera que apuntara hacia nosotros los hombres. Pero ¿qué dice la misma palabra acerca de ustedes, las mujeres? En cuanto a este tema de la inmoralidad sexual. Jesús menciona ahí a una mujer que es objeto de ser codiciable. ¿Verdad? Él menciona a una mujer. Si un hombre mira para codiciarla a ella, dice, ya adulteró. Ya en el cielo se cuenta como si se acostó con ella. El libro de Proverbios habla de unas mujeres. Este hombre, el escritor de Proverbios, fue Salomón, considerado el hombre más sabio en aquel momento, en aquel entonces. Él observaba mucho, y entre eso observa mujeres seductoras, y las describe. Capítulo 5, versículo 3. Voy a leer el 1. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. La mujer seductora usa palabras suaves y dulces, pero está hablando de mujeres que pueden inducir a los hombres a lo que ellas quieren. Versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Hay otras versiones que la traducen, ¿por qué, hijo mío,
te dejas seducir. Así lo traducen otras versiones. Te dejas cautivar. Entonces está hablando de mujer seductora. 7:5 de Proverbios. Desde el 1, todo el capítulo va a hablar de una mujer seductora y que busca jovencito y lo atrapa. Y es casada. Y el esposo es un hombre de negocios. Y él le dice, mira, ya preparé nuestro dormitorio. Y él se fue de viaje. Se fue a un negocio que no va a regresar pronto porque se llevó el dinero. Y ella lo seduce. Pero vamos a leer el versículo 5. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. La Nueva Versión Internacional traduce palabras seductoras, así traduce. Y la Biblia, Palabra de Dios para todo, traduce seduce con sus palabras. Así traduce. Versículo 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Habla de la forma de vestir de esta mujer. Una mujer que seduce con la forma de vestir. La llama atavío de ramera. Así lo traduce esta versión. Así que no solamente las escrituras nos habla a nosotros los hombres, también a ustedes las mujeres. Nosotros somos responsables delante de Dios con nuestra mirada, porque por allí nos atrapa el deseo sexual. Pero a ustedes las mujeres, Dios las hace responsables, especialmente con su forma de vestir. Si usted al vestirse exhibe, se viste para exhibir y buscar que un hombre la mire y la codicie, en el cielo se cuenta como inmoralidad sexual, como adulterio, como fornicación, porque lo está haciendo con esa intención. Dios está mirando esa intención. Eres culpable delante del Señor. Solamente que usted lo haga para su marido. Dios no lo cuenta como una culpa. Si usted, bueno, me voy a vestir esta noche, voy a seducir a mi esposo, voy a vestir de esta forma, Dios no lo va a contar como una inmoralidad. Es su esposo. Pero si lo hace para cualquier otro hombre, sí se va a contar en el cielo como inmoralidad. Eres culpable. Si te colocas esa blusa, ese pantalón o lo que sea, esa prenda de vestir de forma deliberada para despertar la pasión sexual en los hombres. Y también hay responsabilidad en ustedes las madres. Si usted permite que su hija se vista de esa manera, de una manera lascívica, acuérdense que la Biblia dice: a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Los siguientes versículos, cuando Jesús dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. ¿Qué está hablando el Señor? Entendemos claramente que esto es figurado, no es castrarse, como lo hizo Orígenes. Nos está hablando de eliminar rápida y totalmente cualquier cosa que puede ser ocasión de caer. Cualquiera. Tal vez el teléfono, las horas en que me meto en esto, o tal vez la aplicación que tengo allí, o tal vez el internet.
Si no tengo control, entonces debo tomar una decisión con eso. Es interesante que cuando Jesús dice, te es ocasión de caer, esa palabrita es traducida de la palabra griega escandalón, que significa el señuelo o el cebo que hace saltar una trampa. Lo que nos hace caer en una trampa. Ese señuelo, ese cebo, hay que cortarlo, eliminarlo rápidamente. No es una cuestión de mañana o de la próxima semana, es ahora y totalmente. De eso es que nos está hablando el Señor, para poder vencer esta poderosa tentación, como es la tentación de la inmoralidad sexual. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos las gracias. Siempre tú nos confrontas con ella, con tu verdad. A veces nos sentimos que nos lastima, nos duele, pero es tu verdad. Y no nos queda otra, Señor, que hacerle frente a tu verdad. Por eso, Señor, te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, en esta mañana quiero invitarle a venir a Él, a este Jesús que mira nuestro corazón, que mira la intención que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos. A ese Jesús yo le invito a conocerle hoy, venir a Él a través del arrepentimiento. Él nos llama al arrepentimiento. ¿De qué usted y yo tenemos que arrepentirnos? De ser un pecador. Él vino por pecadores, no por justos. Yo quiero invitarle en esta mañana, venir a Él, a Jesucristo, arrepentido de sus pecados y de que usted es una persona pecadora, y Él le va a perdonar.